Uno con Dynamax es desempeño, rendimiento, calidad y confianza. Que acompaña tu camino. Uno con Dynamax. Disponible en Super, regular, Diesel y Diesel Ultra bajo en azufre. Uno, un compromiso con el futuro. Es un gusto que nos acompañe hoy, ya sea que nos esté viendo por televisión, escuchando por radio o bien habiendo descargado el app Guateplay. Mi nombre es Jean-Paul Brier y este es su programa Somos Uno, Guatemaltecos por el Mundo, el primer programa enfocado en dar a conocer las acciones que están llevando a cabo de los diferentes ámbitos en el tema migratorio. Regresamos con la entrevista. Hoy me acompaña Lionel Dubón. Lionel es director del Refugio de la Niñez. Bienvenido, Lionel, a tu programa Somos Uno. Gracias, Paul. Es un gusto estar acá, sobre todo discutiendo y debatiendo temas tan importantes y tan actuales en el contexto que estamos viviendo, como es el tema de la movilidad humana, un tema que lamentablemente no solo es de actualidad, sino que es un tema sumamente doloroso, conocer todas las tragedias humanas que en el día a día vamos contemplando con las historias de vida de las personas que están en movilidad humana. Y aquí traigo a colación, cuando se trata de derechos humanos hay que recordar que las personas tienen derechos humanos donde están y no de donde vienen. En consecuencia, siempre tenemos que salvaguardar y proteger la vida y la dignidad humana de todos los seres humanos, independientemente de donde provengan. Mira, Lionel, Guatemala es un país de origen, destino, tránsito y retorno. Obviamente en el tránsito y en el retorno es donde tristemente más se vulneran los derechos humanos de las personas y especialmente en este caso de niños. ¿Qué experiencia nos puedes contar tú? Pero antes tal vez cuéntanos qué es el Refugio de la Niñez, cuándo empezó el Refugio de la Niñez, cuáles han sido las acciones que históricamente han hecho el Refugio de la Niñez y cuál es la situación del tema migratorio específicamente en niños en la actualidad en Guatemala. Muchas gracias, Paul. Bueno, el Refugio de la Niñez es una organización no gubernamental que inicia operaciones precisamente en marzo del 2009, ante el cierre de Casa Alianza, que era la organización para la cual yo trabajé casi 20 años. Cuando empezamos a trabajar en el Refugio de la Niñez, pues uno de los primeros temas que abordamos fue el tema de la violencia sexual, que en ese momento era de mayor auge. No quiero decir con esto que en la actualidad no tengamos serios problemas en el país con el tema de la violencia sexual, solo ver las cifras del OSAR, donde hablan o se expresan más de 105,000 embarazos en niñas y adolescentes, pues son datos terribles al año, que demuestran cómo una sociedad es sumamente violenta y violenta precisamente a los grupos más vulnerables. Eso fue 2009, posteriormente 2010, 2012 se abren nuevos programas que tienen que ver con la trata de personas y empezamos a separar el fenómeno de la violencia sexual, la trata por violencia sexual de las otras formas de trata. Hay que recordar que en el 2009 tuvimos algunos de nosotros participación en la construcción de la iniciativa de ley que después se convierte en el decreto 09-2009, que es la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Entonces ya trabajamos más fuertemente en el tema de trata de personas, creamos un segundo albergue para víctimas de trata, encontramos el fenómeno de la trata muy relacionado con el fenómeno de movilidad humana también, el fenómeno migratorio, porque la mayor cantidad de víctimas que rescatábamos de forma coordinada con el Ministerio Público pues eran colombianas, sobre todo de Pereira, que es un lugar donde hay origen de muchas víctimas de trata, de Chinandega en Nicaragua, adolescentes y jóvenes salvadoreñas, hondureñas, y es así como fuimos consolidando los segundos programas. Ya en el 2016 pues ya veníamos trabajando de una u otra manera con el tema migratorio, pero creamos nuestro primer programa de movilidad humana, creamos nuestro primer albergue para niños migrantes no acompañados y entonces fuimos cerrando el círculo con 3 temas fundamentales en el Refugio y la Niñez. El primero pues es la violencia sexual, el segundo la trata y el tercero niñez migrante no acompañada.
Y ya para el 2018 pues entró otra dinámica de acuerdos con la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces el refugio dejó de ser solo el refugio de la niñez y empezó a convertirse en el refugio que tiene un alcance y una cobertura mucho más amplia. Estamos atendiendo trimestralmente cerca de 25,000 personas diferentes, entre niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, en los 3 temas que estaba haciendo alusión con anterioridad. Y el tema que en la actualidad nos ha ocupado mucho más tiempo, pues es el tema de movilidad humana, y dentro del tema de movilidad humana, pues varios subtemas que también son preocupantes. Ya lo planteabas, Guatemala es un país de origen, de retorno, de destino, de tránsito, entonces muestra estas 4 características, pero unidas a estas 4 características también hay otros elementos. Hay movilidad humana en personas adultas solas, hay movilidad humana en niños no acompañados, hay movilidad humana en mujeres, hay movilidad humana en unidades familiares, hay movilidad humana por persecución, o personas que están saliendo de sus comunidades porque son perseguidas, y es lo que nosotros denominamos migración forzada. Hay movilidad humana por un tema de pobreza y falta de condiciones de vida y desarrollo en sus propias comunidades. Hay desplazamiento forzado por todo el tema de crimen organizado, hay desplazamiento forzado por todo el tema de industrias extractivas o de la palma aceitera, que las comunidades se desplazan. Hay una serie de temas alrededor de la movilidad humana que realmente nos han hecho ocuparnos muchísimo en el tema, y que poco a poco se ha convertido en uno de los temas más fuertes para la institución. De hecho, tenemos presencia como Refugio de la Niñez en el departamento de Petén, en el departamento de Izabal, en San Marcos, en Quiché, Quetzaltenango, en Alta y Baja Verapaz, en Totonicapán, que son departamentos donde hay sedes del refugio, donde existen unidades de programa abordando los 3 temas que anteriormente hacía mención, aparte del trabajo que tenemos coordinado con acuerdos municipales con 72 municipalidades, donde estamos creando junto a UNICEF los sistemas municipales de protección para la infancia. Cabal, ese es uno de los temas que quería platicar, hablar contigo, con todos los programas que me estás diciendo, con todos los años que llevan ustedes colaborando en el tema de movilidad humana de niñez. Ustedes han venido haciendo alianzas estratégicas con organismos internacionales, con instituciones guatemaltecas también, por supuesto. ¿Cómo es el trabajo que tú llevas a cabo con instituciones guatemaltecas y la cooperación con organismos internacionales? Bueno, nosotros hemos encontrado, primero, siempre hemos creído que no hay que debilitar al Estado. Por el contrario, hay que trabajar mucho en el fortalecimiento de las instituciones estatales. Muchas veces se ha creado esa dicotomía de que las organizaciones de sociedad civil tienen que ir por un lado y el Estado tiene que ir por un lado diferente. Yo creo que esos antagonismos no son positivos ni generan una construcción de un país que busca estar en un mejor desarrollo. En esa línea, pues nosotros definitivamente creemos siempre en la necesidad de fortalecer al Estado, de que el Estado debe ser un Estado fuerte. En consecuencia, pues hemos buscado junto a la cooperación varios proyectos que buscan precisamente el fortalecimiento del Estado. En esa línea, en la actualidad nosotros tenemos convenios firmados, por ejemplo, con la Procuraduría General de la Nación. Estamos proveyendo no solo de recursos y equipos, sino que también de personal para complementar los esfuerzos que hace Procuraduría General de la Nación en el tema de los niños y niñas no acompañados. Estamos proveyendo recursos y personal también a la Secretaría de Bienestar Social en el tema de niños no acompañados. Estamos apoyando los esfuerzos que hacen nuestras raíces, Casa Veritas, tanto nuestras raíces Quetzaltenango como Guatemala. Estamos apoyando con transporte y con presencia en Fuerza Aérea para hacer los traslados cuando vienen los vuelos de niños no acompañados. Estamos en conversaciones ahorita muy fuertes con SOCEP para la atención adecuada y digna de las unidades familiares. Aparte de eso, estamos en un proyecto con el ACNUR, inmigración, atendiendo a los retornados para que aquellas personas que tienen algún tipo de necesidad de protección sean atendidas. Tenemos convenio con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio Público, con la Secretaría contra la Violencia Sexual, con la Procuraduría de Derechos Humanos, y tenemos otra naturaleza de programas. Por ejemplo, hace un año lanzamos un mecanismo innovador para Guatemala. Lanzamos las primeras 10 unidades móviles. 6 fueron unidades móviles denominadas Procumóviles,
para el tema migratorio, y 4 fueron refugio móviles, que son unidades que se desplazan en todo el país para dar atención directamente, sobre todo en los puntos fronterizos. Son buses no tan pequeños, son busitos, los cuales han sido adaptados con clínicas ecológicas, con equipos los he visto en la calle. De multidisciplinarios. hecho, las unidades las hemos visto en la calle. Efectivamente, y recientemente firmamos un nuevo convenio, siempre con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, el ACNUR, y con UNICEF. Recientemente con ACNUR firmamos un convenio con ADVET y se hizo el lanzamiento de 6 UNIVET, que son unidades móviles para atender en comunidades lejanas a todos los temas de violencia basada en género, pero relacionada con los delitos VET. Entonces, en esa línea diría yo que en el último año hemos entregado cerca de 20 unidades a instituciones públicas y otros recursos como computadoras, como personal, como equipo, donde la cooperación ha canalizado a través del refugio esas posibilidades de capacitar y fortalecer los accionarios de las instituciones públicas. Tenemos una relación muy estrecha con el Instituto Guatemalteco de Migración y, como lo decía antes, no buscamos desde ningún punto de vista socavar la institucionalidad pública, porque aunque sabemos que hay una institucionalidad pública débil, creo que las organizaciones tenemos que apoyar para que las instituciones públicas puedan cumplir con mejor manera su mandato constitucional. Claro, y va a ser más fácil que salgamos del tema migratorio en conjunto, porque creo que es uno de los temas que debe de unirnos como país, el tema migratorio, y especialmente en el tema de niños y de niñas y de adolescentes no acompañados. Bueno, Leonel, se nos acabó el tiempo en este segmento y usted quédese con nosotros, regresamos después del corte. Uno con Dynamax es desempeño, rendimiento, calidad y confianza que acompaña tu camino. Uno con Dynamax, disponible en Super, regular, Diesel y Diesel Ultra bajo en azufre. Uno, un compromiso con el futuro. Para que siempre estés conectado a los deportes y las noticias, en La Red te ofrecemos diversas plataformas. La Red 106.1 en la región metropolitana, www.lared.com.gt para estar conectados desde cualquier parte del mundo. Guateplay para siempre tener la señal de La Red Televisión, un medio multiplataforma que está a tu lado en todo momento. La Red, conéctate. Estamos hablando con Leonel Dubón. Leonel es director del Refugio de la Niñez. Leonel, ustedes en el Refugio de la Niñez tienen 4 programas. Es Lazos de Amor, Amor Sin Fronteras, Raíces de Amor y el cuarto que me estabas comentando ahorita. Esperanza de Amor. Esperanza de Amor. ¿Nos puedes comentar un poquito de estos programas? ¿En qué se basan? ¿A quién van dirigidos? Bueno, en principio los 4 programas tienen una palabra en común que a veces la gente cuando los ve por separado no la logra interpretar, y es que los 4 llevan la palabra amor. Sí. Y siempre nos han preguntado cuál es la razón, ¿no? Primero, porque creemos que lo que estamos haciendo de atender a las personas sobrevivientes de diferentes formas de violencia tiene que ser un compromiso de amor. Si no hay ese compromiso, sí, es difícil, porque esto no se trata de un trabajo común, es un trabajo basado en el amor. Y aunque somos totalmente laicos, pues tenemos una creencia espiritual y el amor es fundamental en lo que hacemos. El primer programa es Lazos de Amor, es un programa residencial, es un albergue para niñas víctimas de violencia sexual. Un centro que a veces cuesta mucho interactuar con él, no porque no sea un lugar fácil, sino que las historias que uno encuentra en este centro son dolorosas, ¿no? Recientemente, la semana anterior, tenemos una ambulancia propia, llevamos en la ambulancia a una niña que nos ingresó de emergencia, ya para dar a luz, la llevamos al Roosevelt, dio a luz a su bebé, ya está de vuelta con nosotros, pero la niña solo tiene 12 años y quedó embarazada a los 11 años. Solo con eso podemos tomar la connotación del tipo de programa que es. El segundo es Amor Sin Fronteras. El concepto de Amor Sin Fronteras es porque no debe existir fronteras para la atención a las víctimas de trata. Es un programa especializado para víctimas de trata. El tercero es Raíces de Amor.
que buscamos una conexión con los programas de la Secretaría de Nuestras Raíces, pero dándole nuestro propio tinte de qué nos compromete institucionalmente, que es la palabra amor, y es un programa único a nivel centroamericano, tiene una capacidad para 40 niños y niñas. ¿Por qué es único? Porque es mixto, o sea, tiene tanto niños como niñas. Esta naturaleza de programa no hay. A mí me decían al principio, hace 4 años que se inauguró el programa, que si habían 40 niños, que íbamos a tener un montón de niñas embarazadas, y no ha sido así, No. ha sido mucho el respeto que Sí. se tienen los niños y las niñas. Es increíble la convivencia Más cuando entre la comparten, se sobrevivencia. llegan a respetar. Exactamente, es increíble las dinámicas que se generan Ajá. dentro del centro. Ha sido un centro muy exitoso. El tercer programa es Raíces de Amor, precisamente, y el cuarto programa es Esperanza de Amor, que es un centro de protección para mujeres víctimas de violencia de género, donde también hay algunas víctimas de trata, hay algunas mujeres retornadas a Guatemala en Fuerza Aérea, que cuando ellas plantean que tienen miedo a regresar a su casa porque han sido víctimas de violencia intrafamiliar, o alguna mujer que acude sola al refugio a decir, miren, tengo miedo de mi pareja, me está agrediendo y necesito protección, con mucho gusto generamos los espacios de protección. Estos son los 4 centros y estamos en una negociación muy fuerte para poder lanzar el primer centro departamental. El alcalde de San Benito Petén, en acuerdo con la municipalidad, está concediendo un usufructo al refugio donde podamos construir el primer centro departamental de protección en Petén, que va a atender a niños, a niñas, pero también a personas adultas que necesitan protección. Esa es un poco la dinámica del refugio. Lo estamos haciendo en acuerdo con la municipalidad porque no queremos que sea una responsabilidad solo nuestra, sino que también sea una responsabilidad estatal y sobre todo del poder local, que han sido actores muy importantes. Semana anterior yo estuve en Petén poniendo la primera piedra en lo que va a ser la construcción de una guardería infantil en el mercado de Flores. Y también en una semana estamos también lanzando la primera piedra en un centro de atención a mujeres víctimas de la violencia en Puerto Barrios y Zabal. Estamos generando como muchas dinámicas para generar estos espacios de protección para las víctimas que sufren violencia en Guatemala. Sí, y tristemente todo lo que tú nos comentas al final sí se transfiere en migración, porque estas niñas o estos niños que sufren estas situaciones muchas veces deciden migrar incluso solitos a México y después a Estados Unidos, o estas mujeres que son víctimas de violencia de su pareja, no, no digamos esposo, porque muchas veces su pareja sentimental, pues también deciden migrar a Estados Unidos en algún momento y para no estar en esta situación en Guatemala. Leonel, hace unas semanas por tus redes sociales vimos que estuviste como refugio de la niñez en el Ceibo, viendo la situación que se está viviendo en el Ceibo. Cuéntanos un poco cómo está, qué crees que vaya a suceder en los próximos días o en las próximas semanas, cómo está la situación actual. Creo que ya muchos están siendo enviados a Tecunumán, pero cuéntanos tú cuál fue tu experiencia, cuál fue tu vivencia, especialmente en el Ceibo y en la frontera de Tecunumán. Bueno, el fenómeno del Ceibo fue un fenómeno atípico, diría yo, no común, al que puedo catalogar como una vergüenza para el Estado de Guatemala, pero sobre todo para el Estado mexicano. Es una vergüenza la forma como ambos estados actuaron en relación a la población que expulsaron de México de forma inhumana. Es increíble. Yo tuve presencia a partir del 22 de agosto, estuve cerca de 2 semanas en el Ceibo observando. Lo primero es la forma como estaban siendo expulsadas las personas. Había un irrespeto total a los derechos humanos y sobre todo a la dignidad humana del gobierno mexicano, expulsando guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, dejándolos en la frontera más lejana. Quienes no conocen el Ceibo, pero sí conocen el mapa de Guatemala, bueno, el Ceibo está en el piquito más alto que hay en el mapa de Guatemala, donde está el triangulito inverso, diría yo, ahí está la frontera del Ceibo. Como decimos en buen chapín, donde el diablo dejó tirada la cola, un lugar inaccesible. De Santa Elena para el Ceibo yo me puedo hacer en un vehículo de doble aproximadamente 3 horas y media de camino de Santa Elena para el Ceibo. Es un pueblo muy pequeño, sin condiciones ni infraestructura suficiente para dar acogida a tantas personas que estuvieron llegando. Las primeras semanas observamos la llegada de 2, 3 buses, llegando al extremo de 10 hasta de 9, 10 buses.
Lo terrible era que esperaban que llegaran las 5 de la tarde cuando Guatemala cerraba su actividad de migración fronteriza y empezaban a expulsar a la gente a través del Paso de México y expulsaban unidades familiares completas con buses que venían hasta de 50 personas. Entonces dejaban a la intemperie, en la pura montaña, si lo podemos llamar de alguna manera, a cientos de mujeres con 2, 3 niños. Cuando uno las abordaba, ni siquiera podían expresarse, porque solo lo abordaban a uno y preguntaban dónde estoy, y cuando uno les contaba dónde estaba, soltaban a llorar, con niños en unas condiciones terribles. Tuvimos la oportunidad de atender muchas mujeres, por ejemplo, que llevaban a los niños con hechas sus necesidades en el pañal, pero con pañales no cambiados de 7, 8 horas. Los bajaban en Tenosique los subían a un bus sin ninguna explicación, y en el bus había tortura y hostigamiento de los agentes migratorios mexicanos, porque empezaban a hablar con la gente y les decían: vamos al lugar más lejano para que aprendan la lección, ahí no hay donde comer, ahí no hay donde dormir, y hay animales que se los van a comer. O sea, había una acción de tortura en contra de la gente terrible de parte de las autoridades mexicanas. Yo siempre he dicho que fue una vergüenza lo que México hizo, y entiendo el discurso del presidente López Obrador, pero entre el discurso del presidente López Obrador y lo que estuvieron haciendo los agentes migratorios mexicanos, hay un abismo terriblemente amplio y una brecha amplísima. Por otro lado, pues estuvimos en muchas comunicaciones con Cancillería para que esto se parara. Sin embargo, tardó 3 semanas, no para que esto se parara, porque actualmente no se ha parado, pero tardó 3 semanas en que se tratara de regularizar la situación. Hay que recordar que todas esas personas estaban siendo expulsadas desde Estados Unidos bajo el título 42. Sí. Pero también el título 42 Estados Unidos los expulsaba hacia México. Ya México debió haberles dado un trato más humano, porque recibíamos gente en la frontera del Ceibo que era de Retauleo y de Escuintla. Se imagina 3 horas y media, 4 horas a Santa Elena, 10 horas a la capital y otras 3 horas para Retauleo. O sea, los estaban dejando en el punto más lejano, sin dinero, a expensas de cualquier cosa que les pudiera suceder. Con una angustia de no saber dónde estaban y sobre todo cargando niños pequeños. Pues no lo acepto, pero lo puedo comprender más en una persona adulta sola, hombre o mujer, más en hombres que en mujeres, por las vulnerabilidades que hay en el país. Sin embargo, evidentemente fue una cuestión inhumana. Hoy en el Ceibo esto ya se regularizó, entre comillas, porque solo están transfiriendo a personas hondureñas. Entonces lo que hacen es que llegan igual a Tenosique, hacen su pase migratorio y nos permiten dar asistencia humanitaria en frontera, y de ahí los trasladan hacia la frontera del Corinto. ¿Qué ha pasado? Todos los vuelos que llegaban a Tenosique ahora están llegando, unos a Tapachula y otros al aeropuerto La Aurora. De hecho, hoy hay el ingreso de un vuelo con 75 unidades familiares. ¿De México? De México. ¿O de Estados Unidos? De México, perdón, de Estados Unidos, con 75 unidades familiares, lo que implica desbordar nuestras capacidades de atención. Pues yo entiendo que hay una instrucción del título 42 que va a entrar en suspenso otra vez en unos días. Sin embargo, creo que como Estado de Guatemala tenemos la obligación de darle la mejor atención a nuestros conciudadanos. El tema no ha terminado, porque también tenemos otra situación en Tecumumán, donde diariamente están entrando personas expulsadas, pero se está dando el mismo fenómeno que en el CEIP. A veces a las 6 de la tarde o 7 de la noche, México abre su puerta y expulsa gente. Hay momentos en que expulsa 20, 30, 50, y hay momentos en que expulsa hasta 150 personas. Yo he tenido conversaciones con Migración y les digo: pero ¿cómo ustedes permiten recibir esa gente? Y Migración me dice: es que no los estamos recibiendo ni los estamos documentando. México simplemente los está sacando. Entonces, Migración Guatemala, argumentos de ellos, en una acción humanitaria les ha abierto la puerta, porque México está amenazando a Guatemala con que si no los dejan pasar por el puente, los van a empujar hacia el río para que la gente se tire al río y nade hacia el otro lado. Entonces, entre los peores males, quizás es el mal menor, porque nos permiten sobre el puente poder dar la asistencia humanitaria, pero no deja de ser cuestionable la actitud que México está teniendo con los migrantes, porque históricamente México se ha quejado siempre del trato que Estados Unidos le ha dado a México. Sin embargo, hoy por hoy, México está actuando de una manera cínica e inhumana con nuestros migrantes centroamericanos.
Sí, siempre lo he dicho, el tema migratorio se debe de resolver en casa, debemos de ser capaces de resolver en Guatemala, porque si muchas situaciones se resolvieran en Guatemala, pues no nos veríamos en la actualidad cómo está la situación migratoria. Creo que deben de estar saliendo unos 300,000 guatemaltecos a Estados Unidos entre niños y adultos por año y no se ve que la situación vaya a mejorar muy pronto por muchas cosas. La migración es multicausal, pero yo no quisiera estar viendo qué pasa en el 2022, 2023 si empiezan a salir 400,000, 500,000 guatemaltecos, más posiblemente ya 200,000 salvadoreños, 200,000 hondureños, y vamos a tener una crisis ya desbordada. Obviamente en Guatemala no tenemos las condiciones para una atención así, México tampoco, y hay que aceptarlo, tampoco Estados Unidos tiene las condiciones para atender a tantos migrantes. Miremos lo que está sucediendo ahorita en Texas, en El Paso, que hay correcto. En su mayoría 8 de 10 migrantes son haitianos. Para principiar, no sé cómo lograron llegar hasta ahí, porque vienen de una isla. Bueno, eso hay que determinarlo. Pero creo que tenemos que resolverlo en Guatemala y hay muchas acciones que tenemos que hacer como país. Sí, yo creo que Estados Unidos está teniendo una lectura correcta del fenómeno porque ya se dio cuenta que tampoco Estados Unidos puede solucionarlo todo. O sea, no va a haber campo laboral ni campo humanitario para tanta persona en Estados Unidos. Creo que algunos programas que se están tratando de implementar desde Estados Unidos para cambiar esas condiciones en Guatemala me permito apreciar que pueden ser una buena ruta. Ahora, el tema está en que Guatemala realmente asuma el compromiso de una ejecución efectiva de estos programas. Creo que Estados Unidos está volcando más su cooperación hacia las organizaciones y hacia el poder local. Creo que esa puede ser una respuesta efectiva, porque lamentablemente los temas de corrupción han socavado la institucionalidad estatal, pero creo yo que tenemos que seguir en ese esfuerzo. Ahora, la mala noticia es que yo sí creo que en menos de 5 años, si empezamos hoy, esto no va a cambiar. Si empezamos hoy, en 5 años podremos empezar a ver los resultados. Eso quiere decir que hay que hacer acciones a corto plazo para minimizar el impacto, a mediano plazo para ir proyectando cómo ir cambiando esa coyuntura y a largo plazo para ir pensando en una reducción. Hay que recordar que es multicausal, pero también es estructural. O sea, es la violencia, es la falta de condiciones de desarrollo, es la falta de oportunidades. Veamos las cifras de desnutrición infantil, 27,000 nuevos casos de desnutrición crónica en niños y niñas. Eso es terrible. O sea, quiere decir que 27,000 familias más están entrando en condiciones ya no de sobrevivencia, en límites de la vida, que es mucho más peligroso para una sociedad. Bueno, Leonel, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es un gusto haber compartido contigo. ¿Un mensaje que le quieras mandar a las personas que nos ven y que nos escuchan? Bueno, primero que nada, reiterar mi mensaje inicial, que las personas son personas donde están y no de donde vienen. Entonces creo que Guatemala tiene que ser solidario con los migrantes y no repetir los esquemas como lo que está haciendo México. Tenemos que hacer mucha incidencia con nuestras autoridades para el trato humanitario a nuestros hermanos hondureños, salvadoreños, haitianos, que hemos visto la forma como se les ha tratado últimamente, venezolanos, que está subiendo la cantidad de venezolanos transitando por Guatemala, porque al final todas y todos somos seres humanos que necesitamos un trato digno y humanitario. Muchísimas gracias, Paul, y es un gusto para mí estar aquí hoy. No, gracias a ti, Leonel, y eres bienvenido en una siguiente ocasión. Y usted quédese con nosotros, regresamos con el análisis final. Hoy tuvimos la participación de Leonel Dubón del Refugio de la Niñez. Nos comentaba varios de los programas que están llevando a cabo. Es muy interesante todas las acciones que han hecho, que vienen haciendo desde el 2009 en beneficio de la niñez, y también nos comentaba la experiencia que él tuvo hace pocas semanas en la frontera del Ceibo en temas de atención a migrantes retornados de México y Estados Unidos, que la situación pues obviamente se agravó bastante, se complicó un montón, y esperemos que poco a poco vaya mejorando, disminuyendo el envío de personas a la frontera del Ceibo y sean enviadas a la frontera de Tecumumán para poderles brindar la mejor oportunidad. También comentábamos que el tema migratorio se resuelve en casa.
siempre lo he dicho, tenemos que tener la capacidad como país para resolver el tema migratorio, acciones de corto, mediano y largo plazo, y también el Refugio de la Niñez hace mucho, ayuda mucho, o se ayuda mucho de instituciones de gobierno y organismos internacionales para poder llevar a cabo estos programas, que eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Toda esa unión del Estado, de país, de sociedad civil, de instituciones, de los mismos guatemaltecos, para que vamos resolviendo el tema migratorio poco a poco, para que los guatemaltecos no se vean en la necesidad de tener que emigrar, porque al final es una necesidad. Es un gusto que nos haya acompañado hoy. No olvide vernos los martes a las 7 de la noche, con repetición los jueves a las 7 de la noche, sábado y domingo a las 4 de la tarde, o bien escucharnos por la 106.1 FM en la red los días martes, o descargar el app Guateplay. Es un gusto haber compartido con ustedes.